Buenas tardes, mis queridos hermanos, de nuevo con vosotros en esta semana de oración que vamos teniendo muchísimos datos para que estudiéis bien todo este tema tan apasionante que es el plan de salvación. Bien visto por los altares, el tabernáculo de Moisés y también los templos. Y cómo no, lo que estamos dando ahora, que es ni más ni menos que las fiestas judías. Ayer vimos las fiestas de primavera y entonces vimos todo lo que ocurrió, ¿verdad? Allá cuando Cristo estuvo en el atrio, donde desarrolló perfectamente el simbolismo del cordero, de la cruz, y luego ya murió, resucitó y realizó un nuevo ministerio, ¿no? Ese ministerio de intercesión en el lugar santo. Y allí nos enseñó lo que nosotros teníamos que hacer para ser santificados. Esto es un recuerdo, un recordatorio, ¿no?, de lo que vimos en el día de ayer. Hoy es un tema muy importante porque ya nos toca más de cerca. Las fiestas de otoño son las que nos tocan a nosotros, así que prestemos atención porque vamos a ver esas tres fiestas que nos quedan, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar con una oración y comenzamos. Bendito Padre que estás en los cielos, de nuevo Señor te damos las gracias por estar con tu pueblo reunido aquí en Arlington, en Virginia, donde todos tus hijos reunidos en esta semana de oración queremos ver y contemplar, profundizar en lo que fue ese plan de salvación. Y gracias, Dios mío, porque tú permites que hoy en libertad podamos abrir nuestras Biblias y prepararnos concienzudamente en todo lo que está por venir, porque está claramente explicado en tu palabra. Úngenos, Señor, bautízanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues comenzamos con las diapositivas que tengo preparadas para vosotros. Aquí estamos de nuevo, haciendo un pequeño repasito de lo que hemos visto. Bueno, pues aquí tenemos el tabernáculo de Moisés y vimos las primeras fiestas, la Pascua, que tenían estas tres fiestas. La Pascua, propiamente dicho, panes ácimos y también las primicias. Y luego ya pasamos a lo que era cuando resucitó y ascendió a los cielos y entró como sumo sacerdote por la orden de Melquisedec en ese santuario celestial que preparó Dios, diseñó Dios. Es el verdadero, el auténtico eh, santuario de Dios que hizo Dios y no el hombre. Y ahí entró, ¿de acuerdo? En el lugar santo. Hoy vamos a entrar entonces en las fiestas de otoño, ¿de acuerdo? Las fiestas del Yom Kippur, que también eran tres. Eran las trompetas, el Yom Kippur, propiamente dicho, y la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Referente a las fiestas de primavera, dice nuestra hermana Elena, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. En el preciso momento que ocurrían todas estas fiestas, algo estaba ocurriendo también en la tierra. ¿De acuerdo? Lo vimos ayer. Asimismo, y ahora ya estamos refiriendo a lo que nos toca a nosotros. Esto es importante, lo que nos toca a nosotros. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. ¿Qué hacían los judíos en las fiestas de otoño? Bien, pues comencemos. Comenzamos con la fiesta de las trompetas. El Levítico 23 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas.
y una santa celebración. Aquí las tenemos. Debemos de tener en cuenta algo para que comencemos a entender bien estas fiestas. Desde que Jesús nació hasta que murió, estos 31 años, eso está representado en lo que es el atrio, ¿de acuerdo? Desde el año 0 que nació Jesús hasta el 31 es contemplado por el atrio. Y desde el 31 a 1844, Jesús entró en el lugar santo y estuvo durante esos 1800 años allí, en el lugar santo. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque nosotros tenemos que saber que Jesús realizó el ministerio del perdón cuando se encontraba en la tierra, en el atrio, y después ese ministerio de intercesión, ese ministerio que llevaba el de la santificación para enseñarnos a cómo ser santo, como tu Padre es santo. Y ahí estuvo durante 1800 años. Y ahí lo tenemos, a nuestro sumo sacerdote en el lugar santo. Y comienza lo que es la fiesta de las trompetas, donde nos dice lo siguiente. La tradición de los judíos determina que en el día de Año Nuevo todos son juzgados por sus hechos del año anterior. Pero la condenación de alguien no se determina hasta el 10º día, en el Yom Kippur, llamado el día de la expiación, con lo que aparentemente habría 9 días de gracia. Luego estaban con la fiesta de las trompetas 9 días tocando las trompetas y diciendo, tengo algo dentro de mí, necesito yo pedir perdón por algo que todavía no conozco. Esto sirve como el comienzo de un periodo de 10 días llamado días de temor, que concluye, como decíamos, en el día de la expiación. Para los judíos observantes, este periodo solemne sirve como una ocasión, atención, para el autoexamen, la introspección y la reflexión, ya que Dios considera anualmente el destino de cada judío. Esto era lo que hacían los judíos durante todo el año. Y en esta fiesta de las trompetas estaban dedicados ¿a qué? Al autoexamen, introspección, qué pasa dentro de mí, y la reflexión. Y habían esas notas de trompeta que llegan hasta dentro, ¿verdad? Son días de juicio, son días de atención. Pon atención a lo que estás haciendo porque viene el día del Yom Kippur, el día de la purificación. Pues muy bien, aquí tenemos ahora lo que ocurrió en el Pentecostés, año 31, y después ya ellos, después del Pentecostés, tenían las trompetas. Pero ahora tenemos nosotros que ver qué ocurre en nuestro tiempo, porque desde el año 31 hasta 1844, que estuvo Jesús en el lugar santo, ahí ocurrieron cosas que nosotros vamos a estudiar ahora. En Hebreos 11 dice así, la iglesia fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No fue sencillo. Durante estos años no fue sencilla la iglesia. No tuvo una vida tranquila, sosegada, no. Así fueron, perseguidos. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Jesús había cumplido perfectamente con ese ministerio del perdón en la cruz. Nos había dado la solución de cómo hacer las cosas y ahora que se encontraba durante esos 1800 años en el lugar santo, les estaba enseñando cómo llegar a santificarse,
a separarse para Dios. ¿Cómo? Pues mediante pidiendo el Espíritu Santo, el candelabro, oración, el altar del incienso y el estudio y meditación de la palabra de Dios, la mesa de los panes de la proposición. Y así estuvo el Señor. Los judíos diariamente entraban y hacían todas estas ceremonias. Bien, pues llegamos entonces a nuestros días, ¿no? Ya siglo XVIII, ya llegando a punto de cumplirse ese año, ¿no? 22 de octubre de 1844, el día de el Yom Kippur. Pero antes fueron tocando trompetas. Y dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El Señor nos indica mediante el tema de las trompetas que sonaban y la gente, bueno, pues lo que hacían allí es que tenían que tener un periodo de reflexión. ¿Qué ocurrió entonces con el mundo, con el pueblo de Dios que estaba a punto de ver cómo Jesús entraba en el lugar santísimo? Bueno, pues hubo trompetas que hacían que la gente se conmoviera y empezara a reflexionar sobre la vida que estaba llevando. ¿Y qué ocurrió en 1755? Bueno, pues vino el terremoto de Lisboa. Aquello fue devenir de una serie después de terremotos siguientes que nos mantiene ahora. Estamos constantemente con terremotos, pero aquel fue algo cuasi mundial. Fijaos, aquí tenemos donde el epicentro se encontraba aquí, a unos 200 kilómetros de Lisboa, pero los maremotos que surgieron de ese gran terremoto, bueno, pues llegaron hasta las costas de Sudamérica, Centro y Norteamérica y llegó hasta arriba, al norte de Europa. Llegó también en todas las costas de África. Fue algo que la gente se conmovió y se conmovió mucho. Dice, el terremoto de Lisboa de 1755 tuvo lugar a las 9:30. 10 minutos duró, del 1 de noviembre de 1755 y se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases por su violencia, causando la muerte entre 60 y 100.000 personas que conozcamos. El terremoto fue seguido por un tsunami. Claro, el terremoto que se inició en el mar, pues produjo un maremoto, un tsunami, vino una ola y, bueno, llegó hasta adentro, bueno, Lisboa la arrasó. Fue seguido por un tsunami y un incendio que causaron la destrucción casi total de Lisboa. Es el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. Cuando hablamos de un terremoto en la escala de Richter, de 7, pues 8, bueno, este tenía pues hasta el 10, 9 o 10 tenía, y a partir de ahí empezaron ya los sismógrafos y los geólogos, ¿no?, a estudiar todo este tipo de terremotos. Además, el acontecimiento fue discutido extensamente por los filósofos ilustrados europeos, inspirando grandes debates, especialmente en el campo de la teología. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Las trompetas estaban tocando. Atención, que algo se avecina. Bien, bueno, pues ahí vimos, ¿no? Este terremoto, tal como contó en un informe Christian Stackeler, cónsul de Hamburgo, dice, primero oímos un estruendo como el ruido de un carruaje que se hizo más y más fuerte, hasta que fue tan fuerte como el disparo de un cañón. Inmediatamente después de eso sentimos el temblor. En efecto, al poco todas las campanas empezaron a sonar y simultánea y desacompasadamente, mientras la tierra saltaba y se desmoronaban algunas viviendas. Vamos a ver ahora un cortito vídeo que he encontrado para que nos demos una idea, ¿no?, de lo que ocurrió. Vamos a ver el vídeo. Un 1 de noviembre,
de 1755, la gente de Lisboa, en Portugal, se preparaba para celebrar el Día de Todos los Santos. Nunca brilló tanto el amanecer como lo hizo ese domingo. Las iglesias rebosaban de gente y las familias ofrecían sus rezos. A los 4 minutos, pasadas las 9 de la mañana, el suelo se abrió hacia un infierno. Los fuegos se alzaron. El gran terremoto de Lisboa había golpeado destruyendo la ciudad, llenándola de muerte y desolación. Bien, pues hemos visto más o menos, ¿no?, lo que ocurrió allá en Lisboa. Eh, pero no acaba aquí el versículo de Apocalipsis 6:12. Dice así: miré cuando se abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, 1755, el que hemos visto. Pero el versículo sigue. Dice, y el sol se puso negro como la tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Qué ocurrió en 1780? Que lo tenemos descrito en los periódicos también de la época. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, dice Mateo. Y al mediodía, durante toda la tarde del 19 de mayo de 1780, el sol dejó de dar su luz. La luna quedó como con sangre toda aquella noche y aquello no fue un eclipse. Dice Abraham Davenport, el 19 de mayo de 1780, dice, el cielo se oscureció de pronto en Nueva Inglaterra y mucha gente empezó a especular que se trataba del Armagedón. Volvemos otra vez a, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué nos quiere decir Dios? Las trompetas estaban sonando, estábamos en la fiesta de las trompetas, no en el tipo que lo hacían ellos, sino en el antitipo, que es lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y esta es la famosa frase que dijo Abraham, miembro del consejo del gobernador de Connecticut, en lo que posteriormente sería el Senado estatal. Puede que sea el día del juicio, o puede que no. Si no lo es, no hay razón para un aplazamiento. Si lo es, elijo ser encontrado cumpliendo con mi deber. Por lo tanto, quiero que se traigan velas. Y el tipo siguió allí diciendo, yo sigo aquí en mi puesto. Pero lo interesante es que él dijo, puede que sea el juicio de Dios, que ya está aquí ese juicio. Sigue el versículo de Apocalipsis 6:12 y dice, después de lo que hemos estado leyendo, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Qué ocurrió en 1833? ¿Qué toque de trompeta dio el Señor? Pues muy bien, ese día, bueno, pues empezó a caer meteoritos, empezó a caer una lluvia de estrellas que quedó todo iluminado. Eso fue algo impresionante. Dice, en una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día. O sea que duró toda la noche. Y aquellos podían ver, leer, porque estaba todo iluminado con aquel gran espectáculo. Dice, desde las 2 de la madrugada hasta a la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador.
Aquí tenemos la, eh, la datación de que ocurrió esto en este periódico que vemos aquí a la izquierda. Bien, bueno, aquí tenemos otras fotografías de lo que ocurrió en ese día. Bien, pues todo esto ocurrió en el lugar santo, cerquita ya del año 1844, y el Señor, con esa fiesta de las trompetas, iba indicando a toda su gente, iba indicando a todo el planeta Tierra que algo se acercaba. ¿Y qué era lo que se acercaba? Nosotros vemos que las fiestas de las trompetas, ¿qué le seguía? En la fiesta del Yom Kippur. Y aquí lo tenemos, ¿no? La Pascua, el Pentecostés, bueno, luego el Yom Kippur, que tenía las trompetas, que ya las hemos visto, el Yom Kippur y las cabañas. Y entramos en la fiesta del Yom Kippur. Esta es muy importante porque estamos viviendo ahora en la fiesta del Yom Kippur. Este es el antitipo. Estamos totalmente inmiscuidos en esta fiesta, en este día que ellos tenían, el día del Yom Kippur. Dice Levítico 23, a los 10 días de este mes séptimo era el mes de Tisri, dice, será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Veamos qué hacía el sumo sacerdote este día. Vamos a ver el tipo. ¿Qué es lo que hacía allí en esa fiesta ceremonial importantísima? Hoy están celebrándolo, hasta hoy celebran, teniendo ese día del Yom Kippur donde no trabaja nadie. ¿Ve? Habéis oído los futbolistas, no, este día yo no juego al fútbol, este día está todo cerrado. De hecho, los egipcios en la batalla, en la guerra del Yom Kippur, eligieron este día para atacarles. Sí, señor. Y tampoco pudieron con ellos, con este pueblo. Día de la expiación o día del Yom Kippur. Se encuentra en Levítico 16 y vamos a ir extrayendo versículos. Si queréis después saber por completo qué se celebraba, Levítico 16. El sumo sacerdote de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Ese día se tomaban 2 machos cabríos y uno era para Jehová y otro por Azazel. Azazel era el representante de Satanás y por Jehová, por supuesto, el de Dios. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí tenía, ¿veis? Estos 2 machos cabríos. Vamos a ver qué era lo que hacía. Uno de ellos, un macho cabrío, lo que hacía es que era sacrificado por Jehová y el otro quedaba vivo para algo que veremos ahora. Pero vamos a hacer un repaso de lo que le pasaba a los judíos que habían pecado. Esto ya lo hemos estudiado, pero es bueno repasarlo para que ahora completemos todo el ciclo de este plan de salvación. Aquí se encontraba, como veis, aquí se encontraba el judío que entraba con su corderito y llevaba su pecado. Entraba dentro y aquí, una vez que entraba dentro, ya el pecado lo tenía, él seguía teniendo el pecado y degollaba al cordero que había traído. Una vez que lo degollaba, ya la sangre del cordero, el símbolo, ¿de acuerdo? La sangre de Jesús, la sangre del cordero, perdonaba el pecado de este judío que había entrado para ser perdonado y salía limpio. Pero ese pecado ahora lo llevaba el sacerdote porque había llenado una taza con la sangre y ese pecado había sido transferido a esa sangre y lo metía dentro el sacerdote. ¿Dónde lo metía? Al lugar santo. Y aquí tenemos el velo donde él asperjaba, rociaba con esa sangre
el pecado que había sido transferido del judío a la sangre y de la sangre lo dejaba aquí en el velo. Y ahí en el velo estaban todos los pecados de aquellos judíos que habían pecado. Ellos salían limpios, pero su pecado quedaba en el santuario, contaminaba el santuario. ¿De acuerdo hasta ahí? Esto eran lo que hacían diariamente. Y entonces, el día del Yom Kippur, día de la expiación, el sumo sacerdote se quitaba sus vestidos de sumo sacerdote, se ponía un vestido de lino blanco y entonces rociaba con esa sangre del macho cabrío eh, que había sido sacrificado para Jehová, ponía la sangre encima del propiciatorio. Se encontraba ya en el lugar santísimo. Nadie entraba en el lugar santísimo sino el sumo sacerdote, y solo una vez al año, una sola vez al año, donde allí donde tenían ese día de la expiación, donde se expiaban, se perdonaban los pecados. ¿Y qué ocurría una vez que se encontraba allí? Bueno, pues que el sumo sacerdote se quedaba, había una transferencia de pecados de la cortina donde separaba el lugar santo del Santísimo, que allí estaban los pecados de los judíos, se les transfería al sumo sacerdote. Y allí el sumo sacerdote ya llevaba esos pecados. Todo esto que estoy contando ahora es el tipo, lo que hacían ellos todos los años. ¿Qué ocurría después? Él se encontraba en el lugar santísimo y ¿qué hacía? Salía y una vez que salía se ponía delante del macho cabrío. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y él salía con los pecados de todos los judíos que lo habían depositado por la fe, habían depositado su pecado sobre la sangre de ese cordero, el sacerdote entraba, lo dejaba durante todo el año en esa cortina y luego era transferido al sumo sacerdote. Nos dice Levítico 16, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué ocurría? Había otra transferencia del pecado, pero ahora, ¿a quién? Bueno, pues ni más ni menos que pasaba a ese macho cabrío que había quedado vivo, que representaba a Satanás. Y ahora esos pecados ya los llevaba él. ¿Qué pecados? Los que habían sido confesados. Los que no habían sido confesados se los quedaba el propio judío, y entonces aquellos que no querían confesar sus pecados, que no habían hecho ese autoexamen, esos días de reflexión durante las trompetas y seguían pecando, eran expulsados del campamento. Y aquellos que lo habían confesado, al final su pecado quedaba aquí, en el macho cabrío, que representaba a Satanás. Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ese macho cabrío que ahora llevaba todos los pecados de todos, era llevado fuera. Y entonces ese hombre que había sido designado para ello, ¿qué hacía? Iba a un acantilado, dice el Talmud. Al llegar al acantilado, empuja hacia atrás al macho cabrío con sus 2 manos. ¡Wow! ¿Y qué hace con ese macho cabrío? Sigue diciendo el Talmud. Después de que ha realizado su tarea, el sacerdote que dirigió al chivo expiatorio vuelve a Jerusalén. Y ese macho cabrío era despeñado por ese acantilado. ¿Queda claro ya? Así era el plan de salvación que tenía preparado Dios para los judíos en el día del Yom Kippur. Pero ahora lo que tenemos que hacer es, ese era el tipo, vamos a ver ahora cómo
es el antitipo. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué significa toda esta fiesta? Una vez que ya era despeñado por el acantilado, por ese abismo que era despeñado ese macho cabrío, ya el santuario era purificado. ¿Por qué? Ya no habían pecados allí. Ya el santuario ha sido purificado. Ya estaba limpio el santuario. Ya el sacerdote había hecho todo en ese día clave, que es el día del Yom Kippur. Y dice Levítico, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Cuál es el antitipo? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué vemos nosotros en toda aquella fiesta que estaban realizando en ese día tan importante? Bien, pues nosotros sabemos por Daniel 8:14, en esa profecía que como adventistas la hemos estudiado, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahora vamos entendiendo, el santuario purificado, ¿por qué? Porque está contaminado ¿de qué? De nuestros pecados, que nosotros diariamente vamos y le dejamos al Señor diciendo, Señor, perdona este pecado. Y ese pecado que lo llevábamos nosotros ha sido transferido por la sangre de Jesús. ¿A dónde? Al santuario celestial. Y allí están nuestros pecados. Cuando a veces hemos escuchado, bueno, nuestros pecados han sido perdonados y echados al fondo del mar, dice Miqueas. No es así. Serán echados de una forma simbólica al fondo del mar. Hoy en día, nuestros pecados están en el santuario celestial. Bien, bueno, pues vimos que hemos pasado del año 0 al 31, hemos pasado esos 1800 años que estuvo Jesús en el lugar santo, y ahora el 22 de octubre de 1844 ocurre algo. ¿Qué ocurría? Que el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué ocurrió esa fecha de octubre de 1844? Dice nuestra hermana Elena, el padre, se vio al padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Después de eso, un carro de nubes entró a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Amigo, claro, que ahí se encontraban en el lugar santo, se encontraban el Padre y el Hijo. Y ahí estaba el Hijo sentado a la diestra de Dios Padre y allí estaba en el lugar santo. Pero después, en esa fecha, cumplidos los 2300 días, el Padre fue llevado al lugar santísimo y luego fue llevado el Hijo. Ya están ahora en el lugar santísimo. Amigo, ahora sí que estamos nosotros en ese lugar, porque si nosotros seguimos a Cristo, yo te seguiré, oh Cristo, no nos podemos quedar en el atrio, porque aquello es importantísimo, aquello es crucial para la salvación, pero aquello acabó. No nos podemos quedar en el lugar santo, ¿por qué? Porque aquello acabó. ¿Dónde está ahora Jesús con el Padre? En el lugar santísimo. Ahí debemos entrar todos los días, porque allí vamos a entender muchas cosas. Estamos viviendo ahora, dice nuestra hermana Elena, en el gran día de la expiación, cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados y humillarse ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. Hoy tenemos que hacer esa reflexión, ese autoexamen. ¿Por qué? Porque Jesús está llevando a cabo ese ministerio de intercesión por nosotros y también un juicio investigador. Está investigando quiénes somos los que llevamos allí los pecados. Y entonces el Señor Jesús, comenzando desde Adán hasta nuestros días, está revisando quiénes son los que van allí, porque muchos se quedan fuera. Pero nosotros entramos al lugar santísimo
y hay una expectación de juicio. Allí están nuestros pecados. Señor, perdóname. Bien, pues esos pecados que entraban los judíos los dejaban dentro, nosotros sabemos ahora que nuestros pecados están donde, en el cielo. Y ahora mismo está haciendo Jesús, como decía, está haciendo ese juicio investigador. Así como vimos que el sacerdote se quedaba con todos los pecados, había una transferencia, ¿no?, de la cortina a él, lo podemos leer en Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos que ahí ocurría en el tipo, ahora en el antitipo, ¿qué es lo que está pasando? Jesús está quedándose con todos nuestros pecados. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo habéis deducido, ¿verdad? ¿Qué hacía el sumo sacerdote después? Salía el sumo sacerdote del lugar santísimo y se dirigía al atrio, se dirigía a donde representaba la tierra y estaba con los pecados de todos nosotros. Pero ¿qué simboliza esa salida del sumo sacerdote del lugar santísimo al atrio, donde se encontraba ese macho cabrío vivo que simbolizaba a Satanás? ¿Qué simboliza esa salida? Pues ni más ni menos es la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús salga del lugar santísimo con todos nuestros pecados, porque Él los lleva sobre sí, porque hemos pedido perdón y Él ha muerto por nuestros pecados en la cruz, murió, y entonces Él los va a llevar a su destinatario, a Satanás. Esa salida del lugar santísimo a la tierra es la segunda venida de Jesús. Cuando Él salga y cierre la puerta, se cerrará la puerta de gracia y ya el santo será santo, el justo será justo y el impío será impío. Ya no hay transferencias, ya no se puede convertir uno, ni el que es justo puede, puede llegar a ser pecador. No, no, el justo es justo, impecable, perfecto. Y ahí durante esos días que estaremos sin intercesor, viviremos por fe, diciendo, bueno, Señor, no nos vamos a enterar ni vamos a saber que somos impecables, no nos vamos a dar cuenta de que ya no tenemos intercesor, va a haber esa tribulación, ¿no? Va a haber también esa angustia de Jacob, Señor, seré, no nos vamos a enterar, pero vamos a ser testigos delante de todo el universo de que aquí hay un pueblo que sí que va a guardar la ley de Dios durante ese corto periodo de tiempo, pero va a demostrar al universo entero que de la misma manera que lo hizo Jesús, también hay un pueblo que lo va a llevar a cabo. Por eso Jesús dice que presentará al Padre una iglesia santa, inmaculada, sin mancha. Dirá, este pueblo, Señor, es el que ha vindicado tu nombre, ha dado a conocer a todo el mundo, a todo el universo, que en esta tierra sí que se puede obedecer siempre y cuando por su gracia, gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesús, no por nosotros mismos. Así que, de la misma manera que Aarón ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, bueno, de la misma manera lo hará. ¿Y a quién se lo dará? A Satanás. ¿Cuál es el antitipo? Bueno, pues el antitipo es que Satanás ahora carga con todos nuestros pecados. Él es el responsable de que nosotros hayamos actuado de esta manera. Bien, mis hermanos, pues, ¿qué ocurría después? Ocurría que ese macho cabrío era llevado a ese precipicio donde era arrojado al abismo. ¿Cuál es el antitipo de este tipo que hacían aquellos? Bueno, pues el milenio, que lo veremos mañana, donde dice Apocalipsis 20, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Ese es el antitipo. Luego, todo está en la palabra. Nosotros tenemos ahora que poder verlo, visualizarlo.
que está todo en la palabra de Dios. Bien, pues acabó esta fiesta de la expiación y viene, ya por último, la fiesta de las cabañas. Y con esto finalizamos lo que son las fiestas judías. Dice en Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, el mes de Tisri, será la fiesta de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Mis hermanos, en el pueblo, en el tipo, estaban todos felices y contentos. ¿Por qué? Porque ya había pasado el día del Yom Kippur, ya habían sido perdonados todos los pecados, ya estaban felices y contentos. ¿Y qué ocurría? Venía la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, y todos estaban felices y contentos porque ya el santuario era purificado y comenzaba un año nuevo. Las fiestas de las cabañas, la estancia de una semana en cabañas durante la fiesta de los tabernáculos. Construían cabañas de palmeras y entonces estaban todas allí, todas las familias. Eran oportunidades para descansar fuera de casa y cultivar la vida social. Y allí se pasaban 7 días, pero allí jugando, hablando unos con otros, porque ya el santuario había sido purificado, tus pecados habían sido perdonados y estaban viviendo una fiesta maravillosa. Fenomenal. Dice el deseado, la fiesta duraba 7 días y para su celebración los habitantes de Palestina, con muchos de otros países, dejaban sus casas y acudían a Jerusalén. Este es el tipo. ¿Y el antitipo? ¿Cuál será? ¿Cuál será el antitipo? Seguro que ya lo habéis descubierto. Seguro. Los ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevaban niñitos a los brazos de sus madres. En el antitipo, Jesús ha venido, ha depositado los pecados sobre Satanás y han resucitado todos los muertos. Y hasta el pueblo de Dios resucitado. Así que estos santos ángeles, al ver la resurrección de todo el pueblo de Dios durante toda, desde Adán hasta la presente, llevan niñitos a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenían separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. ¿A qué ciudad? Aquellos dejaban sus casas y estaban en Jerusalén. ¿Dónde creéis que vamos a ir nosotros? A la Nueva Jerusalén. Y allí el Señor nos llevará juntos, entramos en la nube y durante 7 días, mira, 7 días era la duración de la fiesta de las cabañas, donde estaban todos contentos, felices, haciendo vida social, hablando unos con otros. Durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. ¿Qué ocurrirá durante estos 7 días, mis queridos amigos? ¿Qué ocurrirá durante estos 7 días que nos encontraremos viajando a la Nueva Jerusalén, al paraíso, al tercer cielo, donde estuvo Pablo y donde estuvo también nuestra hermana Elena, y donde está Enoc y Moisés y Elías y todos los resucitados que resucitaron con Jesús cuando en ese día resucitó el Señor? ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¿Verdad que nos gustaría estar allí? ¿Verdad que sería maravilloso encontrarnos, vernos ya, no por Zoom, por supuesto que no, encontrarnos tú y yo allá en ese viaje durante 7 días, viajando y hablando con todo el mundo que podamos allí, porque eso va a ser maravilloso. Eso va a ser, bueno, pues eso lo tenemos cerca. Mis hermanos, estamos viviendo ya en la última parte de las fiestas. Estamos en pleno Yom Kippur.
Estamos en un tema que es imprescindible para el estudio, la meditación, la reflexión, el autoexamen, el hacer esta semana de oración, el ponernos en manos del Señor, porque está a punto de suceder algo maravilloso. Ya las trompetas han estado diciendo que esto ya está aquí. Dentro de poco pues, estamos en plena pandemia en todo el mundo. Hay guerras, rumores de guerras. Y estamos ya viendo que el Señor Jesús está en el lugar santísimo ya diciendo, estoy acabando el día del Yom Kippur. Estoy finalizando. Así que dentro de poco cerrará esas puertas y vendrá por nosotros. Te gustaría estar, ¿verdad? Y a mí también. Por eso necesitamos estar en plena conexión con el Señor. Si estas palabras han llegado a tu corazón, haz el propósito de seguir en conexión vital con el Señor. No dejes pasar un día sin orar, sin estudiar. No dejes pasar un día sin tener esa reunión con el Señor Jesús, porque Él quiere estar contigo y quiere abrazarte. Mis queridos hermanos, un placer estar con vosotros en esta noche, estar con vosotros en esta semana de oración. Así que me despido de vosotros hoy y mañana. Prepararos porque vamos a ver un tema también muy, muy interesante, el milenio. ¿Qué haremos nosotros 1000 años allá en el cielo? Porque después volveremos a nuestra querida tierra, a nuestro querido planeta, con nuestro Señor Jesús como Dios y nosotros como su pueblo. Un abrazo y que el Señor os bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora.